Bueno, pues ya estamos de vuelta en este debate de Parcela 24. Debate el que tenemos que analizar precios. Yo personalmente creo que en el apartado de innovación, tanto la zarzamora como el arándano, no creo que allí en Estados Unidos, Juan Luis, se venda por debajo de costes de producción. Hombre, me imagino que cuando tienen la posibilidad de llevarse a nuestros mejores ingenieros es porque se paga bien, la verdad. Nosotros estamos muy preparados aquí en Almería, tenemos una cantidad de técnicos que es envidiable, pero es cierto que somos un país que al final exporta talento, y además de hortalizas, como estamos viendo, estamos exportando gente muy válida. Entonces eso yo me imagino que es porque el rendimiento que ellos sacarán les saldrá perfectamente como para poder hacer esto. Aquí yo no veo a un agricultor llamando a otro agricultor de Estados Unidos para ficharlo y meterlo en su finca, así que yo creo que a ellos les va bastante bien. Exportamos conocimiento, exportamos know-how, exportamos los mejores técnicos y exportamos fruta low cost, si lo podemos definir así, Andrés. Bueno, lo que no tenemos es ninguna capacidad de decisión sobre el precio a la que vendemos nuestras hortalizas. Ahí es donde está el problema, ¿no? No vendemos, nos están comprando continuamente. No es cierto que en Almería se decida sobre el precio de nuestra producción, y ahí llevamos así pues 50 años de historia de los invernaderos almerienses quejándonos de lo mismo, sin ninguna capacidad, a pesar de que sí se han hecho cosas, ¿no? Y es verdad que tenemos estructuras de comercialización muy fuertes. Hace 40 años no las teníamos y venían a comprarnos y se llevaban el producto a granel. Ahora hacemos todo ese valor añadido, que es la confección, el empaquetado, la presentación, pero seguimos sin decidir sobre el precio de nuestros productos. Ni lo decidimos los agricultores, desde luego, pero tampoco lo deciden nuestras estructuras de comercialización. Y ese es el gran fallo, ¿no? Ahí es donde es nuestro gran pie de barro de nuestro sector, y es que comercialmente estamos en manos pues de lo que quieran hacer con nosotros. A eso le sumamos la liberalización comercial con la apertura de fronteras, y al final el que tiene la voz de mando a la hora de comprar se encuentra con una baraja muy amplia de posibilidades de dónde pescar, ¿no? Y ahí desgraciadamente pues juega con nosotros, y en el momento que puede, como se está dando ahora, pues tira los precios hasta cero. Cuando no le queda más remedio que pujar, como ha ocurrido en los meses de septiembre o octubre, pues ha tenido que pujar para quedarse con el producto, pero cuando llega una situación así, pues se lleva el producto regalado, que es lo que está ocurriendo ahora. A esto hay que contrarrestar, y lo tenemos que hacer desde aquí, desde el origen. Desde origen, antes de comenzar el programa, trabajamos con una de las bases de datos internacional. Animo de verdad a que lo hagan ustedes en su casa y que lo hagan también los departamentos comerciales. Pues bien, España importó el pasado año 2019 150.000 toneladas, que se sepan, de producto de tomate marroquí. Con Francia fueron 500.000, superando dos veces el cupo en tomate que se tenía por contingente en el año pasado. Datos reales de encima de la mesa, que posteriormente con estos datos es el ICEX el que realiza sus informes, maravillosos informes que se realizan, pero que no llegan ni a la Comisión Europea, ni al gobierno, ni a ningún lado, ni se toma ningún tipo de decisión. Yo no sé, los datos hablan por sí solos, son datos, al final, que están encima de la mesa. Si es que poco queda que decir, si hay una normativa y está bastante claro hasta dónde están los límites, se superan y no pasa nada, pues no creo que el problema sea el del agricultor, que él se levanta todos los días, hace su trabajo, vende su producto, y la verdad que él no tiene nada que hacer ahí, salvo quejarse, como ha estado haciendo toda esta campaña y las campañas anteriores, saliendo a la calle. Pero no está en su mano el poder decidir, y si tenemos unos números tan claros que no dan lugar a dudas, alguien tendría que decir algo, digo yo. Yo, Andrés, de verdad, los números
se han visto antes, lo hemos sacado fuera y yo sí los voy a poner encima de la mesa. Yo sé que hay gente que no quiere ponerlo, yo sí los voy a poner. Y ahí están los datos. Hemos sacado únicamente un producto, pero podemos hacer el juego y la semana que viene sacar otros. A ver, al fin y al cabo es una cuestión muy vinculada a la administración, ¿no? Porque estamos hablando de exportaciones, son datos, son tasas arancelarias, son acuerdos de asociación que no firma el agricultor, sino todo lo contrario, lo firman las administraciones y por lo tanto son los que tienen que hacerlas cumplir. No se hacen, no se cumplen porque no hay un interés real, eficaz, por parte de ninguna autoridad europea ni los países a los que este sector sí se le considera un sector defensivo, como es el caso de España, tienen capacidad o autoridad ante las autoridades comunitarias para poner pie en pared. Imaginaros que estas cifras se dieran con otros bienes de servicio más centroeuropeos, ¿vale? Pues seguramente estaríamos hablando de otra situación, ¿no? Si estuviera descontrolada la importación de vehículos chinos y no se supiera ni cuántos coches chinos entran en Europa, estoy seguro que se tomarían medidas, ¿no? De hecho, en los productos más continentales, como puede ser el trigo, la cebada o el maíz, sí que se toman muchas más medidas de precaución y sobre todo más medidas de contención. ¿Por qué? Porque son productos continentales, parecido a lo que ha ocurrido con la remolacha azucarera, que evidentemente no es un producto mediterráneo, sino continental, y que Alemania, que Francia, que Bélgica, que todos estos países del centro de Europa, de la Europa dura, se puede decir así, sí que tienen mucha más posición defensiva, ¿no? Fijaros que siempre en Europa, cuando se llegan a acuerdos con países terceros, son las producciones mediterráneas las que se ponen como moneda de cambio. Pero es que ni siquiera se vigilan para que esa moneda de cambio acabe respetándose, ¿no? Yo sigo insistiendo en que es la falta de autoridad por parte del gobierno español, porque aquí podemos patalear mucho y lo vamos a seguir haciendo. Lo llevamos haciendo décadas, movilizándonos, protestando en la calle, aquí, en Madrid, en Algeciras, en el puerto de Motril, y hay que seguir haciéndolo, hay que seguir dando la voz de alerta de lo que está ocurriendo, pero al final quien tiene que imponer la decisión final tiene que ser el gobierno español. Porque por mucho que nosotros hablemos de Bruselas, Bruselas no se da aludida porque un sector le pida algo. Porque alguien de un sector determinado, de un país determinado, incluso si el conjunto de agricultores de tomate de España, de Francia, de Portugal nos ponemos de acuerdo, y lo hemos hecho para dirigirnos a las instituciones europeas, no se dan por aludidos. Porque en Bruselas quien puede llegar son los Estados miembros. Los Estados miembros, en este caso, que se ven afectados, que es España. ¿Qué le pasa al gobierno español? A los gobiernos españoles, porque tampoco es una cuestión nueva. Claro. Es que gobierno tras gobierno volvemos a hablar de lo mismo. No ha habido un cambio de actitud a pesar de haber habido cambios de gobierno. Yo te lo pregunto, Andrés, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Han cambiado las administraciones y el problema sigue siendo el mismo. Hemos salido a la calle y el problema sigue siendo el mismo. ¿Qué nos queda por hacer? Yo sí, sin embargo, yo creo que ahí efectivamente no solamente es lo que nos queda por hacer, es que concretamente, y no hay problema en decirlo, nuestra clase política no está a la altura de nada. De nada. En el momento que, en este caso, Reino Unido dijo que iba a salir de la Unión Europea, Marruecos estaba cerrando sus acuerdos allí. En el mismo momento, el gobierno de España estaba viéndolas venir, nunca mejor dicho, y dejó a los agricultores españoles y de la provincia de Almería solos. Eso es lo que pasó. Pero el gobierno de Marruecos estaba cerrando sus acuerdos para que las inversiones que se realizan allí tengan fruto y para que se sigan realizando inversiones en ese país. Eso es gobernar. Bueno, tener en cuenta que Marruecos, hay que poner muy límite, ¿no?, al mensaje sobre Marruecos. En Marruecos está yendo españoles a producir. El acceso a los mercados comunitarios o al mercado del Reino Unido
no lo tienen las pequeñas producciones marroquíes ni los agricultores autóctonos de Marruecos. Yo quiero dejar muy claro que nosotros como organización agraria, como COAG y como agricultores de Almería, no estamos en contra del desarrollo agrícola y por lo tanto el desarrollo económico de la población marroquí. Todo lo contrario. Si es que necesitamos como vecinos que la agricultura y que la economía de Marruecos se desarrolle y que el nivel de vida de los ciudadanos marroquíes aumente precisamente para que el ámbito de la competencia no sea tal, claro, ¿no? Porque nosotros en condiciones sociales de igualdad podemos competir perfectamente. ¿Cuál es el problema de Marruecos? El problema de Marruecos es que no se están llegando a acuerdos con la Unión Europea o en este caso con el Reino Unido para el desarrollo de esos tejidos agrícolas local, sino para la implantación de fondos procedentes de Francia y de España, sobre todo de Francia, que está muy fuerte, con socios marroquíes, en este caso, pero de las altas esferas marroquíes, para traer producciones a la Unión Europea. Porque mirad, si hacemos una visión a largo plazo, ¿no?, hacia atrás, desde el año 1992 se empezaron a firmar los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. En el acuerdo de asociación dice que es para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos marroquíes y el equilibrio de las rentas, ¿vale? Vamos a ver el volumen comercializado desde el 92 al 2020, estamos hablando de 28 años, y vamos a ver las crisis migratorias de la población marroquí hacia Europa, a buscarse la vida en condiciones mejores porque los acuerdos de asociación no le han mejorado la vida. Eso es lo que hay de fondo, ¿no? Realmente hay que la Unión Europea pues se deja chantajear y el gobierno de España se deja chantajear por los gobiernos o por los intereses económicos que hay en Marruecos. Poco a poco nos toca ir cerrando este debate, nos quedamos ya sin tiempo. Juan Luis, yo creo que el programa muy didáctico, hemos aprendido mucho, hemos viajado también otras agriculturas que, le vamos a dar las gracias porque ellos sí pueden vender por encima de los costes de producción, que suena duro decirlo. Con todo lo que hemos hablado, ¿con qué te quedas esta noche? Pues la verdad que un programa diferente, una sección diferente, pero si hablamos del debate, está claro que hay dos cosas que se tienen que hacer. Si el nivel de vida de Marruecos hoy por hoy no asciende, habrá que ponerle unos aranceles o limitaciones para que obviamente no haya una competencia desleal. Claro. El otro día estábamos hablando por ejemplo, del cultivo del calabacín, dábamos una charla en la empresa donde yo trabajo y era ridículo que una de las cosas que me costaba era la mano de obra. Claro. Ahí está la diferencia entre un país y otro, no podemos competir. Es así. Bueno, te toca cerrar el debate, Andrés. Bueno, sobre todo espero que las decisiones que esta semana tiene que tomar el sector vayan por el buen camino y que podamos revertir la situación de crisis de precios, esperando que llegue el frío. No, yo me insisto en eso, pero desgraciadamente las previsiones que tenemos es que vamos a seguir con este primavera, ¿no? Otoñal, pero si no tomamos alguna decisión evidentemente pues va a estar la situación muy comprometida y muy interesante lo de California, ¿no? Quizás tengáis que hacer algún día un debate también con este mismo invitado sobre el debate del agua en California, que también tuvieron su propia guerra del agua. Te voy a decir que estuvo ya invitado y además estuvo con la gente de la Mesa del Agua, con José Antonio, y estuvieron debatiendo eso, pero lo volveremos a hacer porque la verdad es que hoy por hoy el tema es apasionante. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos aquí esta noche. Cerramos este apasionante Parcela 24 y no nos queda nada más que desearles que tengan muy buenas noches, muy buena semana y que se cuiden, sobre todo que sean felices. Buenas noches.